Muy buenas noches para todos, para todas. Bienvenidos a la lectura y comentario de texto sobre Seminario 1, los escritos técnicos de Freud. Hoy vamos a darle la palabra a nuestro compañero del Foro del Campo Lacaniano, Milton Guillermo Toro, que va a hacer el comentario de la introducción a los comentarios sobre los escritos técnicos de Freud. Expandimos un saludo, un cálido abrazo a todos los compañeros a nivel nacional, por fuera de nuestro país también que nos acompañan, que se conectan cada 8 días y que su participación nos llena de mucha motivación para seguir haciendo lazo de trabajo y seguir en esta ruta de no parar con la transmisión del psicoanálisis. Entonces, muchas gracias por estar allí. Y bueno, vamos a darle entonces la palabra a nuestro compañero Milton Romero. Milton, un saludo. Hola César, hola a todos, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, les voy a compartir pantalla y todos estamos viendo lo mismo, ¿cierto? Sí, Muy bien. Milton. Muy bien. Bueno, creo que esta es una lectura de seminario. Esta lección es un poco entretenida porque pues creo que Lacan abre muchas vías para la discusión. Al ser una introducción, pues no las cierra todas, entonces deja mucho pues como para la discusión, para elaboraciones posteriores, así que yo acá pues hago como también como una especie de introducción, ¿no? Basado en lo que propone Lacan acá, que de todas maneras dice algunas cosas interesantes que creo que vale la pena revisar. Y después la propuesta que tengo. Es posible que en algunos puntos de pronto no sea fácil seguirme porque hago algunas referencias a una serie que estoy viendo, una serie de Netflix que se llama Dark. Entonces, pues bueno, de eso podemos discutir más adelante. Además, pues yo vengo al texto y me voy, hago un poquito de asociación libre y vuelvo y retorno al texto. Entonces, bueno, espero que eso no nos complique mucho esta lectura. Entonces, la introducción del 13 de enero de 1954 de este seminario que se llama Los escritos técnicos de Freud. Lacan da inicio a este seminario señalando cambios. Uno de ellos es la introducción de la voz de los asistentes. Me llama la atención la forma como trata de seducirlos, de disuadirlos a participar, pues no puedo dejar de pensar que en sus palabras se desliza algo del deseo, y en particular de un deseo que él mismo busca despertar en sus asistentes. De manera pues que no sean solo pasivos oyentes de su discurso, sino activos participantes y por lo tanto constructores del discurso. Significantes como colaboraciones, comunicaciones efectivas o comprometidos dan cuenta de ello en esos primeros dos párrafos de la introducción. No estoy muy enterado de los intríngulis entre Lacan y la IPA para este entonces, pero al parecer la forma como se lleva a cabo el seminario no fue el único cambio importante. Hay algo en su discurso y su práctica que dan cuenta de otro abordaje del psicoanálisis, o mejor, de una mayor visibilización de su forma de enseñanza, por lo cual se considera este como el primero de sus seminarios, algo que a todas luces no es cierto, pues él mismo habla de su anterior seminario al inicio de esta clase. Hay un párrafo que quiero citar al respecto de ese deseo del que hablaba ahora. Es el siguiente, abro comillas. Me interesaría especialmente que todos y todas, en la medida de sus medios, a fin de contribuir a este nuevo estadio del seminario, dieran el máximo. Este máximo consiste en que cuando interpele a tal o cual para encomendarle una parte precisa de nuestra tarea común,
este no responda con aire aburrido, que precisamente tiene esta semana ocupaciones particularmente importantes. Me llama la atención porque me pregunto, ¿podremos citar a Lacan con estas palabras cuando sea necesario proponer quién trabaje las próximas lecciones de este seminario? Y lo planteo en esta pregunta porque creo que parte de la intención de Lacan con este seminario es hacer escuela como un paso previo a la formación de analistas. Lo que quiero decir es que no es suficiente con escuchar sobre psicoanálisis para ser psicoanalista, que la formación de un psicoanalista no es académica, que la formación de un psicoanalista está atravesada por el lazo, por hacer lazo con otros psicoanalistas, no bajo la lógica de un amo del saber, pero sí bajo la premisa de que hay un saber, aunque este en psicoanálisis sea supuesto, lo que en un primer momento implicaría cuestionar toda su actividad, es decir, la actividad del analista. Ya entrando en materia, Lacan señala que los escritos técnicos de Freud, nombre de este seminario, viene de un compendio de trabajos de Freud que datan de 1904 a 1919. Sin embargo, deja claro que en realidad toda la obra de Freud está llena de aportes técnicos o de elementos que dan cuenta de la técnica de Freud. Desde los estudios sobre la histeria, considerados por algunos como prepsicoanalíticos, pasando por la interpretación de los sueños, hasta Análisis terminable e interminable de 1934. En pocas palabras, toda la obra de Freud es técnica. ¿Por qué entonces estos textos técnicos? Dice Lacan, por el papel que pueden llegar a tener respecto al practicante inexperto. Entonces rescata que en estos textos hay constantes advertencias respecto al furor sanandi. Dice al practicante inexperto que querría precipitarse al análisis. Me gusta este significante precipitarse, porque por un lado está relacionado con el afán, pero al mismo tiempo está relacionado con la caída. Recuerdo entonces lo que avanzamos en el encuentro anterior, cuando John James citaba a Lacan, ni muy pronto ni muy tarde, en otras palabras, sin caer. Entonces convengamos en señalar que precipitarse es un riesgo latente en el análisis. Es relativamente fácil comprender demasiado pronto lo que pasa, saturar de sentido, interpretar en el sentido de traducir, como si el inconsciente fuera una lengua extraña. Ante lo cual diré, hay una diferencia muy grande entre entender el inconsciente como un lenguaje a decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Voy a repetir eso. Hay una diferencia muy grande entre entender el inconsciente como un lenguaje a decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Mientras que lo primero nos lleva a la traducción, lo segundo nos lleva al análisis. Mientras que lo primero nos lleva a la identificación con el analista, lo segundo nos lleva al sujeto supuesto saber. Dejo acá este tema para continuar con la lección. Lacan va a mostrar entonces que en estos textos hay conceptos para pensar la práctica. Habla principalmente de la resistencia y la transferencia, aunque no los desarrolla propiamente. Sitúan este grupo de textos, particularmente los escritos entre 1904 y 1909. A ver que acá hubo un error. Ya. Una etapa intermedia en el pensamiento de Freud, donde se encuentra su experiencia germinal. Esto lo desarrollará más adelante bajo la idea de la singularidad. Sin embargo, no se debe pasar por alto este periodo acá. Quiero señalar su función como bisagra, en otras palabras, que está marcado por el movimiento de Freud, movimiento que podemos ubicar entre el pasaje de una biología a una terapéutica. Recordemos que Freud como neurólogo trató de encontrar una base fisiológica que precisamente comienza a perder fuerza en este periodo de tiempo, donde podemos encontrar a un Freud más terapéutico, si se quiere, con más preguntas sobre el inconsciente que sobre la neurología. Y dichas preguntas tendrán efectos no solo en su teoría, sino en su práctica, bajo esta idea de la singularidad, que Lacan abordará más adelante. En este segundo apartado, profundiza entonces un elemento importante, al parecer presente en todos estos escritos técnicos. Es la naturalidad, la franqueza, la forma como Freud habla de su experiencia
Y quiero subrayar ese su. Es decir, que la técnica que Freud acá describe no es una técnica general, no es una técnica que encaje en la ecuación para todo X, es más bien una muestra de su uso particular. Ahora, hay una crítica de Lacan al respecto, pero no está en esta lección, está presente en otros seminarios, incluso en otras lecciones de este mismo seminario. Es precisamente la forma como fue tomada esta técnica de Freud. Podríamos decir que hay entonces una forma de hacer psicoanálisis a la medida de Freud, es decir, tratando de hacer lo mismo que haría Freud. Claro, para ello hay que tomar un revestimiento imaginario y entonces hacer semblante de Freud. Esto, sin embargo, es insostenible, así que para suplirlo se crea el ritual para formar analistas. Horas de vuelo, dice Lacan, jugando con las horas de un piloto para ser experimentado. Y dejo acá esta expresión con el doble sentido que encarna. Por un lado, tener mucha experiencia, por otro lado, ser el objeto del experimentador. En todo caso, pasivo frente a la experiencia. Por otra parte, está la posibilidad de usar la experiencia de Freud como técnica, no para usar su instrumento, que como señala Lacan, estaba hecho a la medida de la mano de Freud, sino precisamente para con esa técnica crear las propias herramientas. En este punto, la técnica del psicoanálisis estaría más próxima a la innovación que entraña el uno por uno que a la noción de procedimiento. Así entiendo yo a Lacan cuando dice, abro comillas, la formalización de las reglas técnicas es tratada así en estos escritos como una libertad que por sí sola es enseñanza suficiente y que brinda ya en una primera lectura su fruto y recompensa. Nada más saludable y liberador. Nada muestra mejor que la verdadera cuestión se halla en otro lado. Hasta ahí Lacan. Este otro lado del que habla Lacan me hace pensar en muchas cosas, como lo que señalé anteriormente sobre la técnica, pero también sobre la importancia del lenguaje y más puntualmente el sujeto. Y si queremos ir más allá, lo real, aunque creo que es muy prematuro hablar de real como imposible en este primer seminario. Siguiendo con el texto, Lacan expone una contradicción entre esta libertad que expone en los escritos y la manera autocrática en la que manejó su enseñanza, el peso de su autoridad, que según Lacan se sostenía en la desconfianza sobre el futuro de su enseñanza, en una cierta depreciación de la materia humana. Sin embargo, dice Lacan, que esto no es lo más importante de su trabajo en la lectura de los textos de Freud y en general en la lógica de su seminario. El trabajo gira en torno a la pregunta, ¿qué hacemos cuando hacemos análisis? Esta es una pregunta que a pesar del tiempo no pierde su vigencia. Y no la pierde precisamente porque la materia de la que se trata en un análisis presenta un manejo especial de las nociones que usamos regularmente para nombrar el tiempo. Entonces Lacan va a tomar como ejemplo la enseñanza de la técnica en su tiempo, en 1954, diciendo que los analistas más jóvenes dan cuenta precisamente que al respecto lo que hay es una confusión. La más radical complementará. Les informo, dice Lacan, abro comillas, les informo que actualmente entre quienes son analistas y piensan, lo que ya restringe el círculo, no hay quizás ni uno que en el fondo esté de acuerdo con sus contemporáneos o vecinos respecto a lo que hacen, a lo que apuntan, a lo que obtienen y a lo que está en juego en el análisis. Hasta ahí Lacan. Y agrega que lo único que sostiene a estos psicoanalistas es una barandilla, al tomar algunos fragmentos de la obra de Freud, que sin embargo no les permite dar cuenta de sus resultados ni de la forma como los obtuvieron. Podría entenderse entonces que el psicoanálisis es para estos analistas una lengua, de donde se sostiene que cualquiera que hable dicha lengua, es decir, que use los términos de los que hablaba Freud, entonces es psicoanalista. Complejo de Edipo, resistencia, inconsciente, superyo, pulsiones, son términos que al parecer harían semblante de psicoanalista. Cualquiera podría pensar que para superar esto es suficiente con que una mente brillante, como la de Lacan, por ejemplo, vuelva el asunto al buen lenguaje.
que nos enseñe precisamente lo correcto del concepto. Durante mucho tiempo, debo admitir, traté de acercarme a Lacan con esa intención, la de encontrar el concepto correcto, como si él lo tuviera. Busqué las definiciones de los conceptos que a su vez me llevarían a la verdad sobre el inconsciente. En principio fue confuso no encontrar lo que esperaba. Ahora lo pienso como un desencuentro afortunado, que me moviliza a seguir estudiando, a no creer que todo está dicho o que todo está inventado, a buscar mi propio camino con las luces que el psicoanálisis me brinda. Retomo el texto. Lacan regresa a la pregunta sobre lo que se hace en un análisis bajo otra mirada. ¿Es el psicoanálisis una relación interhumana? Este abordaje Lacan no se lo atribuye a Freud, sino a Balint, que a su vez lo tomó de Rickman, quien lo llama two-body psychology, de donde se supone un manejo particular respecto a la técnica en lo que implica precisamente la contratransferencia, la relación de objeto, pero especialmente la relación entre analista y analizado, en la medida en que no es suficiente con señalar que es un encuentro entre dos individuos. Incluso esto puede derivar en un error, pues fácilmente se puede pasar del 2 al 1 nuevamente. Esta noción de two-body psychology me hace recordar una canción de la banda de heavy de los 60, Stryper, no sé si alguno de ustedes la escuchó. Un tema titulado Two Bodies, One Mind, One Soul. Es precisamente el recordatorio de lo que implica el dos en la perspectiva occidental judio-cristiana, donde dos se reducen a uno, incluso en matemáticas muy fácilmente bajo el concepto de par. Entonces, dos zapatos se vuelven un par de zapatos, y así cada uno pierde su singularidad, pues de nada sirve un zapato si no se cuenta con el otro. El peligro de pensar el psicoanálisis como relación interhumana radica en la facilidad con la que se puede deslizar a la idea de reciprocidad, idea contraria al pensamiento expresado por Freud en esos mismos textos. Solo es suficiente con aproximarse a Consejos al médico en el tratamiento psicoanalítico de 1912, donde bajo la metáfora del cirujano se puede ver precisamente la alarma que enciende Freud por los riesgos que se corre al pensar el ejercicio terapéutico del psicoanálisis como una reciprocidad. En este punto me parece brillante la forma de leer a Freud que usa Lacan, al introducir al tercero para dar cuenta de un análisis y de esta forma introducir una alianza entre los dos. Empieza así este tercer apartado, hablando de los tres, del tres, y de la experiencia germinal de Freud en relación a la singularidad que ya habíamos señalado. Lacan nos va a decir que la especificidad de la técnica en Freud está en la forma en que toma un caso. El progreso de Freud, su descubrimiento, está en su manera de estudiar un caso en su singularidad. Y continúa. ¿Qué quiere decir estudiarlo en su singularidad? Quiere decir que esencialmente para él el interés, la esencia, el fundamento, la dimensión propia del análisis es la reintegración por parte del sujeto de su historia hasta sus últimos límites sensibles, es decir, hasta una dimensión que supera ampliamente los límites individuales. Díganme si aquí precisamente de lo que se trata no es de lo real. ¿Qué otra cosa podría ser esta dimensión que supera los límites individuales? Veo en germen el concepto de real en Lacan, tomado de la experiencia de Freud al abordar la singularidad de cada caso. Sé que esto ya se dijo en la sesión anterior, pero hay que retomarlo. No es lo mismo la singularidad que la particularidad. Esta es, por ejemplo, la diferencia que nos trae Beatriz en su seminario sobre el padre. No es lo mismo pensar la clínica desde la particularidad de tres estructuras a pensar la singularidad de cada caso. Esta singularidad entraña entonces un real. Aquí mismo puede entenderse como una primera aproximación bajo los límites de su historia, es decir, hasta donde alcanzan las palabras. Y es en este punto donde introduce un tema fascinante, a saber, el tiempo. Dice, abro comillas, la historia no es el pasado, la historia es el pasado historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado, cierro comillas. Esta resignificación no es algo exclusivo del psicoanálisis.
Me refiero a la idea de pensar el tiempo de otra forma que no sea lineal. La tripleta de los celtas, por ejemplo, da cuenta de ello. Y me llama poderosamente la atención su similitud con el nudo propuesto más adelante por Lacan. Acá está la tripleta, es un grafo celta muy antiguo que precisamente da cuenta de la relación de los mundos, pero también la relación del tiempo. Bueno, muchas cosas están ahí explicadas de la cosmovisión celta. Para los celtas, gran parte de su pensamiento está condensado en este grafo. Esta idea es retomada por Netflix en una serie que lleva al extremo esta idea, esta posible conexión del pasado, el presente y el futuro. Ahora, pensemos más allá de la ciencia ficción. ¿Qué dice Freud en Recordar, Repetir y Reelaborar? Texto de 1914. Precisamente eso. Y no me refiero a que podamos viajar en el tiempo, sino a la forma como en la historia de cada uno, pasado, presente y futuro, están articulados, unidos por un hilo de Ariadna, que no es el tiempo, no es el destino, es la estructura. Y digo estructura como articulación singular, única de los elementos propios de esa historia, es decir, su cadena significante. Lacan avanza en este punto bajo el término restitución. Quiero detenerme acá un momento. Según la cada vez más desprestigiada Real Academia de la Lengua, restitución tiene dos acepciones interesantes. La primera es devolución de una cosa a quien la tenía antes. La segunda es restablecimiento o recuperación del estado que antes tenía una cosa. La historia bíblica de Zaqueo da cuenta de la primera concepción, que sirve incluso como base para toda una moral cristiana, incluso retomada en algunos puntos por el derecho. La segunda acepción, en cambio, me parece más problemática. ¿Cómo puede una cosa recuperar su estado anterior? Lacan señala que estas cuestiones precisamente no han sido abordadas hasta el momento, pero que siempre estuvieron presentes en Freud. Las preguntas sobre la relación del tiempo con el sujeto humano. ¿Podría entonces, esta es una pregunta retórica respecto a la serie para los que la han visto y para los que no, pues entonces les hago un poquito de contexto. Jonas es uno de los protagonistas de la serie. ¿Podría entonces Jonas evitarse el sufrimiento de viajar en el tiempo para dar cuenta de su historia al entrar en un análisis? ¿Sabe? A lo mejor un análisis no sea tan diferente, y lo pienso particularmente por sus efectos. Una vez que entras a la cueva o al dispositivo, según sea el caso, la intención será restituir algo, transformar algo. Claro, si realmente entras en la cueva o en el dispositivo analítico. Vuelvo al comentario. Lacan toma como ejemplo de la importancia de esta restitución un texto de Freud titulado Construcciones en el análisis. Según Lacan es de 1934, pero varias publicaciones lo datan de 1937. En dicho texto, Lacan encuentra esa insistencia de Freud sobre el pasado. Yo leí el texto, recomiendo su lectura. Es un ensayo corto, plagado de analogías y rico de leer, donde encontré esta frase. Es una construcción cuando uno coloca ante el sujeto analizado un fragmento de su historia anterior. Freud acá manifiesta precisamente el interés por la historia, pero al mismo tiempo introduce un concepto, según él, más valioso que el de interpretación. Es la construcción. En este texto, Freud dirá que lo que se logra en un análisis es más una construcción que una interpretación. Creo que no me había detenido en las implicaciones de esta afirmación para la práctica del análisis. Pensar en lo que se hace en un análisis como una construcción más que como interpretación apunta con fuerza a la singularidad, a lo nuevo. Creo que habría que releer este texto de Freud con mayor detenimiento. Dirá Lacan al respecto que el interés de Freud sobre el pasado no es en tanto rememoración, reviviscencia, dice, sino en cuanto reconstrucción. Este movimiento en apariencia inocuo es resaltado por Lacan, pues precisamente nos permite pasar del registro del afecto al registro de las palabras, lo que más adelante llamará significante.
Es decir, Lacan en este punto articula la singularidad como construcción analítica, posible únicamente a través de los significantes, y por consiguiente, el objetivo del análisis apunta precisamente a la articulación de los significantes y de lo que de allí puede emerger, o mejor, de lo que de ella se puede cernir. Reescribir la historia es una fórmula que Freud repite según la lectura que él hace Lacan y apunta a lo que estamos diciendo. Para finalizar este comentario, Lacan retoma entonces las dos formas de concebir el análisis. Puede concebirse como una descarga homeopática, como una reducción hasta una relación con la realidad más bien estable. O por otro lado, entender la experiencia analítica como él nos señala acá a la luz de Freud, es decir, como una construcción a partir del registro de las palabras. Incluso se pregunta cómo fue posible que se desplazara el análisis del campo del lenguaje a la descarga homeopática. Pues bien, esta será una pregunta latente en todo su seminario. En este punto, Lacan afila su crítica y la lanza hacia el lugar común, tranquilo si se quiere, de las bases en las que descansaban los analistas de su época, a saber, el yo. Lacan, para finalizar esta lección, dice lo siguiente: el yo está estructurado exactamente como un síntoma. No es más que un síntoma privilegiado en el interior del sujeto. Es el síntoma humano por excelencia, la enfermedad mental del hombre. Esta es una afirmación subversiva frente a la propuesta, por ejemplo, de Anna Freud, para quien el yo es un aliado, el yo es a quien nos dirigimos. Pero si recordamos la introducción del tercero en la Two Body Psychology, podemos comenzar a pensar que precisamente el yo no es el eje en el que se realiza un análisis, no al menos desde la apuesta de Freud, mucho menos la de Lacan. Un diálogo, una conversación entre el yo sano del paciente y el yo del analista no es a lo que se apunta. La noción de sujeto da cuenta de ello. Acá nos planteamos un más allá. El sujeto es ese más allá. En este primer momento podríamos equivaler este sujeto al ello freudiano. Sin embargo, esta será una muleta, una barandilla, de la que pronto tendremos que desprendernos si queremos avanzar. Para avanzar entonces hay que plantearse la pregunta: ¿cuál es la función del yo? Lacan cita lo que él considera un lapsus de Fenichel, que la función del yo es aprender el sentido de las palabras, cosa que al parecer este autor no desarrolla, y no lo hace precisamente porque no es su función, porque el yo aparece en la medida en que en otro registro que no es el yo se aprenden las palabras, el sentido de las palabras. Lacan no usa esta referencia en esta lección, pero me hace recordar la analogía del caballo y el jinete que aparece en el texto El yo y el ello. El yo solo es un jinete mientras algo más se lo permite. El asunto es que las palabras presentan una articulación entre el yo y el sujeto que no son aprehensibles en esta analogía. Sin embargo, serán abordadas en otras lecciones. Hasta aquí llegué con mi comentario. Espero que algunas dudas nos ronden para la discusión. Muchas gracias por escucharme y... Esa. Muchísimas gracias, Milton. Gracias por tu exposición. Muy interesante. Abrimos entonces el espacio de preguntas, aportes. Recuerde La exposición que parece una sesión las de preguntas las pueden hacer psicológica en una EPS, ¿no? 20 a minuticos. través del programa, hacen clic sobre participantes y al final de toda la lista de participantes se encuentran una manita azul. Es hacer clic sobre la manita azul y eso indicaría que la mano está pidiendo la palabra, así como ven en el video de Beatriz Maya, que ya logró encontrar la mano azul. También a los que no la encuentren pueden escribir un mensaje por el chat solicitando la palabra, o si quieren que le lean la pregunta también la pueden escribir entonces sobre el chat. César entonces dirá cómo procedemos. Damos la palabra entonces a Beatriz.
Bueno, empiezo por darle las gracias a Milton. Me pareció muy entretenida tu exposición. No sé si es tu exposición o la de Lacan la que es entretenida, pero lleva un hilo muy interesante, muy interesante de Milton. Yo quiero resaltar varias cosas que me quedaron con mucha curiosidad. Lo primero es ver al menos alguna de las sesiones de este tema de los celtas, porque de verdad que la imagen que traes de ellos es muy parecida a la primera, de las primeras presentaciones del nudo Borromeo que hace Lacan, el nudo de trébol por lo menos. Y es muy interesante porque si el planteamiento que ellos hacen es algo en relación al tiempo y al espacio, creo que es lo mismo que se plantea Lacan con el nudo, y es sacar el sujeto de la linealidad del tiempo y del espacio cartesiano para pensarlo en otro nivel que tenemos que descubrir, ¿cierto? ¿Cuál es ese espacio-tiempo que propone la topología de Lacan? Bueno, lo otro, Milton, es que si bien Lacan está hablando con todas las letras de la técnica, nosotros sabemos que después él va a oponer a la técnica la ética. Y eso es importante señalarlo desde ya, porque podríamos pensar que es tan entretenido que así es. Pues no. Si bien se está hablando de una técnica, el psicoanálisis no es una técnica, sino una ética. Y eso lo tenemos que ir aclarando a medida que vamos avanzando pues, en este seminario. Esa pregunta que retomas de Lacan, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos análisis? A mí me sorprendió mucho en la lectura que hice de la lección, porque Lacan inmediatamente nos lleva a las nociones. Es decir, él no dice, para responder qué es lo que hacemos cuando hacemos análisis hay que presentar los casos. No lo dice por ningún lado en esa lección, dice hay que ir a las nociones. Y eso me parece supremamente importante porque es un punto en el que él hace la articulación que estamos intentando pensar entre teoría y práctica. Y aquí es evidente, en el seminario 1 Lacan está diciendo, para poder responder por lo que se hace en un análisis, tenemos que responder por las nociones que manejamos. Ese es un punto muy importante. El otro es el asunto de la singularidad, Milton, que yo no estaría tan convencida de que Lacan en este seminario, o al menos en esta lección, ya está introduciendo lo real como lo imposible a decir, como lo fuera del sentido, porque este asunto de la singularidad él la sitúa en algo muy preciso, es como la historia de cada uno que no es repetida en relación a la de otros, ¿ya? En ese sentido él habla de la singularidad, pero cuando él va a hablar de la singularidad más adelante se refiere a otra cosa, más allá de la propia historia. Se refiere, por decir una de tantas cosas, por ejemplo, al rasgo unario que caracteriza a cada sujeto, al S1 que lo funda, etc. Y me dejaste con una inquietud, Milton, volver a leer Construcciones en Análisis, porque yo creo que Lacan, justamente para no quedarse en la construcción que el analista le devuelve al paciente, pasa o piensa la interpretación. Sí, me dejaste con esa inquietud, yo pues voy a revisar, porque yo siempre he pensado que justamente más allá de la construcción que situaría al analista casi que en una posición de amo, a mi manera de ver, para entregarle al paciente como ese fragmento de la historia que se le perdió al paciente, creo que Lacan va a avanzar más allá de la construcción a la interpretación, pero pues es algo que no podemos responder en este momento, solo lo comento como una inquietud que me deja tu texto. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Beatriz.
Con respecto a este último punto, digamos que estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, me parece que lo que rescata Lacan, traté de ser como fiel en algunas cosas en lo que propone Lacan hasta acá, hasta esta lección, pero en otras sí me pegué unas voladitas. Pero en esa, por ejemplo, en la alusión que hace a las construcciones en análisis, lo tomo porque precisamente es lo que le permite a Lacan en este momento decir que esa historia no es una reviviscencia, sino que esa historia es, es importante en la medida en que está construida con significantes. Él ha ido a hablar del campo de las palabras, pero es lo que más adelante va a llamar los significantes. Y es precisamente eso como lo que yo rescato de esa lección, que tan temprano ya esté desligándose, porque finalmente esa siempre fue una discusión de otros psicoanalistas con Lacan, que usted por qué olvidó los afectos en la obra de Freud, que usted por qué se mete por esos lados y entonces se quedaban mucho como en el asunto de la reacción, ¿cierto? Como en el asunto de la afectividad, y a lo que trata Lacan de devolverle el peso desde muy temprano en estas introducciones es precisamente eso, a la importancia del significante. Digamos que el otro movimiento más adelante será ese, entonces, ¿quién es el que hace algo con ese significante, cierto? ¿El analista, el paciente o incluso es más allá el sujeto del inconsciente, cierto? Porque no es el paciente como decir el yo del paciente, como lo hablamos ahora desde la psicología de los dos cuerpos, ¿cierto? Como si fuera un encuentro ahí interpersonal entre ellos dos. Eso por un lado. Y por el otro, pues yo también estoy fascinado estudiando este asunto de los celtas, que me llamó muchísimo la atención este símbolo, la tripleta que está presente en muchas cosas y resume mucho de su cosmovisión. Hay muchas comunidades originarias que tenían otras formas de leer el tiempo, no de manera lineal. Esa es la herencia que nosotros tenemos judeocristiana, pero los mayas, por ejemplo, tenían una concepción cíclica del tiempo, de ahí esos calendarios que fueron pues mal interpretados y todo el chiste que se sacó, que en el 2002 entonces todo se iba a acabar, pero digamos que son otras formas de comprender el tiempo, que si somos fieles con el psicoanálisis darían mucha más cuenta precisamente de otros elementos que estarían más cercanos al sujeto que pensar el tiempo como una linealidad. Y es que hay otras formas de comprensión del tiempo, es decir, que el tiempo siempre ha sido un problema para la humanidad y que no es que entonces esta comunidad sí tiene la verdad sobre el tiempo, digamos que cada uno también se hace un poco a esa pregunta. No en vano, a pesar del manejo de esa linealidad, en Occidente siempre hemos jugado con la idea de viajar en el tiempo y entonces desde que, pues desde pequeño que he visto cine, las muchas películas tratan ese tema, ¿cierto? Y todavía es un tema que está vigente en la física cuántica a través de los agujeros negros y si es posible que haya algo que altere el pasado en relación al presente. Bueno, eso también lo ve uno un poco en el análisis, pero pues no en ese orden, ¿cierto? Sino en el orden de los significantes. Muchísimas gracias, Beatriz. Diana Villa, tiene la palabra. Abre el micrófono, Diana. Ya. Gracias, Milton, por ese trabajo de este capítulo y pensando en lo que decías y lo que Beatriz también trajo en este momento, yo pensaba que esta era como una respuesta de Lacan o como una crítica de Lacan, como él lo nombra, con nombres propios a estos analistas que degiversan la enseñanza de Freud y que él como que de alguna manera va a retomar en relación a devolverle como la palabra. ¿Me están escuchando? Bueno, en relación a devolverle la palabra y devolverle
la importancia al lugar del analizante. Él no lo dice aquí en este capítulo como en términos del saber, pero como de quien tiene que decir algo en relación a eso, y no del lado del analista, de quien sabe de aquello que el analizante trae. Entonces, él dice, es como si habría que devolverle como ese lugar al analizante, como ese quien tiene ese saber, y que lo va a desarrollar allí en el análisis, ¿cierto? Como del lado inclusive que él va después a hablar de la verdad que se produce allí, del lado de la reconstrucción. Y que a mí me llamó mucho la atención esto de lo de la reconstrucción, porque él dice que no es solo una historia por ser la historia, sino que es lo que hace el analizante en ese recorrido con el analista allí. Cómo reconstruye eso que está historizado, o sea, que esa historización ya tiene como un cambio al interior del análisis. Eso me llamó mucho la atención en esta, eso era como... Diana, a mí también me llamó mucho la atención eso. Incluso hubo algo que ahí al respecto yo no supe cómo ponerlo en palabras en el texto, porque cuando tomo ese término que usa Lacan de restitución, precisamente apunta a eso. Tanto que no se te está escuchando bien. ¿Aló? Habla directo al micrófono. Ya, ahora sí. Sí. Bueno, decía que esta restitución de la que habla Lacan y ese otro concepto de reconstrucción y restitución, parece que están relacionados y que hay algo allí que yo no logro poner todavía en palabras, pero que lo que pasa es que siento que estoy dando un salto muy grande, pero creo que tiene que ver con la manera como luego Lacan va a abordar el objeto A, pero pues creo que es un salto muy grande decir que ahí hay algo del objeto A, pero yo creo que ahí hay algo más precisamente porque cuando reviso esas acepciones que hay de ese término de restitución, de que una cosa vuelva a la condición original, pues ese plus del cual toma Lacan la idea del plus de gozar y el cual luego va a elaborar también algo en relación al objeto A, es precisamente eso, es esa intención de restituir. Pero acá es restituir porque es devolverle la condición que se le ha perdido, la condición de que esté, pero es algo que no está, o sea, es una restitución que nunca va a ser posible. Bueno, creo que me estoy rayando un poquito con eso, pero me deja pensando muchas cosas esta lección. Dice Rubén Osvaldo Canaviri, me parece interesante mencionar algo sobre el tiempo, un aporte sobre ello estarían las cualidades del inconsciente planteado por Freud, que este inconsciente es atemporal. Es lo que opina Rubén Osvaldo Canaviri. Y Patricia Vargas tiene la palabra. Gracias, muy buenas noches para todos. Pues Milton, del seminario, bueno, hay varios, de esta clase hay varios puntos que me parecen muy interesantes y hay algo que en esto de la psicología de los dos cuerpos y la psicología de un cuerpo, creo que Lacan nos aporta también algo en función y campo de la palabra. En las páginas 292, 292 y 293, con siglo XXI editores, ¿no? Esa traducción. Voy a leer, si me permiten, los 3 párrafos para que de pronto nos permita seguir pensando en esto y como pues ampliando algo más estos puntos. Michel Balin ha analizado de manera en extremo penetrante los efectos intrincados de la teoría y de la técnica en la génesis de una nueva concepción del análisis, y para indicar su resultado no encuentra nada mejor que la consigna
que toma de Rickman, del advenimiento de una two-body psychology. En efecto, no podría expresarse mejor. El análisis se convierte en la relación de dos cuerpos entre los cuales se establece una comunicación fantasiosa en la que el analista enseña al sujeto a captarse como objeto. La subjetividad no es admitida sino en el paréntesis de la ilusión y la palabra queda puesta en el índice de una búsqueda de lo vivido, que se convierte en su meta suprema. Pero el resultado dialécticamente necesario aparece en el hecho de que la subjetividad del psicoanalista, liberada de todo freno, deja al sujeto entregado a todas las intimaciones de su palabra. Una vez cosificada, la tópica intrasubjetiva se realiza en efecto en la división del trabajo entre los sujetos que se encuentran en presencia uno de otro. Y ese uso desviado de la fórmula de Freud, según la cual todo lo que es id debe convertirse en ego, aparece bajo una forma desmistificada. El sujeto transformado en un eso. Ha de conformarse a un ego en el cual el analista reconocerá sin dificultad a su aliado, puesto que es de su propio ego del que se trata en verdad. Hasta allí, pues, con Lacan, función y campo de la palabra, para que lo sigamos pensando. ¿Y cómo lo piensas tú a raíz de eso que nos acabas de leer? Bueno, pues ahí habla de la subjetividad del psicoanalista, ¿no? Como lo que yo entiendo es que cómo se va pues enredando precisamente. Ahí en la clase hay un momento que menciona Lacan, que a partir de 1920 los analistas, bueno, empiezan como a enredarse precisamente, y habla de Anna Freud, de Ferenczi, Klein, y su concepción del ego, es lo que recuerdo ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y de aquí, por ejemplo, en esto que les comparto, pues a mí me llama mucho la atención lo de las presencias, ¿no? Como las dos presencias, pienso desde el yo imaginario, el A', en esa relación de alguna forma, pues, emergiendo y pues confundiéndose el lugar de analista, ¿no? Perdiéndose allí. Es pues por ahí, digamos, lo ubico, pero creo que pues hay más elementos, ¿no? Aquí en estos 3 párrafos, por ejemplo. Además, porque pues a mí me llamó la atención es que habla de two bodies, o sea, 2, luego 1 y luego vuelve a hablar de 2. Ahí. Sí, muchas gracias. Es un poco lo que el riesgo, digamos, que señala Lacan y que yo retomo precisamente de esa psicología vista, ¿no? Como binaria. Y por eso creo la sutileza, pero la importancia de lo que hace Lacan al introducir un tercer elemento. Es decir, el psicoanálisis no es un encuentro de 2, sino de 3, ¿cierto? Y en esa alternancia, en algún punto del texto él llega a decir incluso 4. Pero no lo elabora, o sea, lo deja ahí, como dejo esto por acá a ver qué hacen con él, o qué hacemos con eso más adelante. No lo quise abordar precisamente porque Lacan solo lo deja ahí y digamos que no me sentí como con las herramientas para aprender eso, pero sí lo escuché y me llamó la atención, que era que precisamente, además porque eso me hace eco de una conferencia que escuché hace mucho tiempo de Ricardo Rojas, que se llamaba La lógica cuatripartita para consistente, que no la entendí, pero me quedó el nombre. Y entonces por ahí me resonó. Bueno, hay un comentario de Joan Calero que le parecen muy válidos los rastreos de algunas nociones posteriores. John nos mencionaba la clase pasada que en este seminario era un poco transversal a toda la enseñanza de Lacan. Muchas gracias a Joan por el comentario y damos la palabra a Beatriz Maya.
Sí, a propósito de la cuatripartita que Milton dice que le quedó sonando. A ver, hay un problema para nosotros porque ya hemos trasegado por Lacan en seminarios posteriores. Entonces nos es muy difícil leer este seminario 1, porque no es el primero, pero es el seminario 1, sin tentarnos a ir a lo que ya conocemos de adelante. Y yo no veo problema en eso. No veo ningún problema, Milton, porque nosotros no estamos aquí repitiendo un texto, estamos pensando el texto. Y si el texto nos manda adelante, y eso lo tenemos, pues ¿por qué no mencionarlo, cierto? O nos manda atrás en Freud, como decías, en construcciones, en análisis, ¿por qué no? Claro, no nos tenemos que quedar exclusivamente en lo que dice en la lección Lacan. Y a propósito de eso, pues él más adelante, antes de lo cuatripartito, él va a construir el esquema L. Acuérdense que en el esquema L, él sitúa el sujeto en relación a la minúscula y a la mayúscula. Y con el esquema L, él va a mostrarnos la diferencia entre lo que sería la psicología, que estaría en el eje imaginario de 2, el A', y el psicoanálisis, que contempla ese eje más el simbólico, que es la línea que va del A al S. Entonces, fíjense cómo él después va a dar herramientas que nos va a permitir entender esto que está en la primera lección. Tú tienes razón, Milton, él suelta un montón de cosas que va dejando ahí a ver qué pensamos. Por ejemplo, cuando él habla de la restitución, que le hiciste tanto hincapié y que Diana también retoma, que me parece que es el eje de esa lección a mi manera de ver, porque es como si él dijera, la tesis es, lo que se hace en análisis es una restitución, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, ¿una restitución de qué? ¿De un significante que falta? ¿De un acontecimiento en la historia de un sujeto? De algo que se le olvidó al sujeto, y entonces el análisis sería hacer consciente lo inconsciente, y con el Lacan mismo de después sabemos que no se trata de eso. Entonces, esa palabra restitución amerita toda nuestra atención en este seminario, porque yo me imagino que él va a volver en lecciones posteriores a explicarnos qué es la restitución. Y digo que es importante porque mira lo que dijiste, Milton, ahora. Eso nos pone a pensar en si se trata de construcción o se trata de interpretación. Entonces yo creo que no tenemos que tener miedo a ir y volver. Lo que tú dices es que hago un salto al seminario 10, donde él introduce el objeto realmente. Entonces, se trata, Milton, de ir y venir, de ver lo que este texto nos va poniendo de presente y poder ir llenando. Lo que hace Patricia Vargas fue la que habló, ¿cierto? Ella ve que hay otro lugar donde Lacan habla de esto y bueno, eso se puede traer acá, me parece a mí. A mí no me queda claro qué es la restitución en esta lección. Tenemos que ir ampliándola después, ¿cierto? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Esa idea de restitución parece que es central, la deja por ahí. Sí, a mí, como te digo, me resuena mucho, pues claro, porque venimos de leer el seminario 11, entonces, y en ese asunto de la restitución, en la cosa que se trata de volver a su estado, pero que sabemos que no va a volver nunca a ese estado, pues yo leo algo ahí del objeto A. Pero también la manera como tú lo hablas, como que la pregunta, ¿qué será lo que hay que restituir? Un significante que está perdido. Yo pensaría que incluso uno lo podría pensar que en un momento del análisis es eso, ¿cierto? Pero no solamente eso, es decir, uno no se puede quedar con esa idea de que encontré un significante en el análisis y entonces ya como que esta es mi as bajo la manga y con esto resuelvo todo. Y hay que continuar a ver qué más aparece, y por eso luego entonces el objeto A, ¿cierto? Y bueno, y otros aportes más en el campo de lo real que pues ya se me salen de las manos. Diana, tienes la palabra. Que estaba pensando que de todas maneras en este seminario él inicia
haciendo las puntualizaciones en contra de las desviaciones de la teoría psicoanalítica, de lo que Freud plantea con relación al inconsciente. Y cuando él dice, o sea, cuando él habla de los cuerpos, o sea, que estos analistas degiversan esa transmisión que hace Freud, pienso yo que él lo introduce aquí, dice, de esos cuerpos, de esos yo, del yo del analista con el yo del paciente, introduce nuevamente y trae a colación lo inconsciente cuando dice que ellos no saben, que lo que no advierten es que ese yo se comporta como un síntoma y trae a colación la noción de síntoma como algo de lo que se construye con lo reprimido, de acuerdo a lo que Freud introduce, que me pareció, yo volví a leer y dice, él aquí dice que el yo es un síntoma para retraer nuevamente la atención a esos postulados y para desviarse, o sea, él hace como una ruptura, él hace como una división, dice, de lo que se trata aquí no es de eso, de lo que se trata aquí es de otra cosa, del lado de lo inconsciente. Pienso yo que él nombra allí eso. Creo que lo acabas de decir con todas las letras, Diana. Precisamente eso. El hecho de que al principio hable de esa two-body psychology y luego del yo como síntoma, es precisamente eso. Es decir, o sea, si nos quedamos ahí, estamos en un bucle con respecto a los síntomas y es este síntoma el espejo de este otro, pero no se va a avanzar en relación al inconsciente. Y por eso introduce el asunto de la construcción acá en este momento, como precisamente la inserción de la importancia de la palabra, el campo de la palabra y el lenguaje en el psicoanálisis, ¿cierto? Como precisamente lo que puede llegar a ser disruptivo, como lo que puede llegar a romper esa relación imaginaria entre el analista y el analizante, como no, en este texto todavía no dice analizante, dice el analizado. Patricia, ¿quieres hacer la pregunta que habías indicado en el chat? Hola, bueno, pues es como una posibilidad que se me ocurre, pero pues no sé. No sé por qué en el texto no encuentro algo más y es como, ¿podría pensarse que un análisis posibilita la restitución del sujeto más allá del yo imaginario? Está ahí. Patricia, ay Patricia. Lo que pasa es que no sé si entiendo bien tu pregunta porque así como la entiendo, pensar la restitución del sujeto es pensar como si el sujeto fuera equivalente a un yo a nivel del inconsciente, ¿cierto? Pero si avanzamos precisamente en otros seminarios de Lacan, el yo se despersonaliza cada vez más en la enseñanza de Lacan y se vuelve cada vez más una función, se vuelve más un momento, ¿sí? Una ansia, una emergencia. Entonces, como que restituir eso, no sé cómo podría ser posible, ¿sí? Yo pienso que si de pronto tuviéramos esa concepción de que el sujeto, digamos, es como si fuera, lo voy a decir así de pronto de una manera muy burda, como si fuera una conciencia inconsciente y entonces que esa conciencia inconsciente comenzara a tomar el control, ¿cierto? Sería hacer como si hubiera un segundo yo y ese segundo yo inconsciente llamarlo sujeto. Y por eso digo que creo que estoy pensando mal tu pregunta, porque precisamente, incluso a la luz de este seminario 11 que acabamos de terminar, el sujeto aparece más como una ansia, como el efecto de un significante. Entonces, como que restituir eso en sí mismo se hace imposible. Yo creo que uno incluso lo puede ir revisando desde el seminario 3 y luego en el seminario 7, que también trabajamos acá, cuando Lacan va a comenzar a mostrar que ese Das Ding
esa cosa de la cual surge el objeto tampoco estuvo nunca, y entonces deja una huella, algo que nunca estuvo ahí. Es una cosa que yo no sé explicar muy bien. Yo se la he escuchado explicar mejor a John James, no sé si él me podría ayudar ahorita con este embrollo, para pensar el asunto del sujeto. Yo pienso que la idea no es tanto como restituir o hacer una restitución del sujeto, sino encontrarse con que esa restitución es imposible, ¿sí? Y que sería un poco, lo pienso yo ahora, el asunto del final, de también dejarse caer como resto, o sea, pero sin que eso lleve a una desesperanza, ¿cierto? Como decir, no, entonces ya no hagamos nada, pues porque si ya caímos como resto, si somos una mierda, no, no tampoco hasta allá, pues. Bueno, eso tendría para eso. Carolina Libreros. Estaba intentando bajar la mano y no conseguí porque dice asociación libre con la cuestión de restitución, porque justamente estoy trabajando la cuestión de autoficción y en autobiografías y reparación. Entonces, cuando leí restitución, me quedé fija en esa palabra, porque cuando leía fui al diccionario y dije, ¿pero quién se lo robó? ¿Quién se robó qué? ¿Y quién se lo robó? Entonces creo que ese es como el inicio del análisis, que entramos diciendo algo nos fue robado, algo nos fue negado. Entonces, solo haciendo asociación libre, que esa palabra restitución me lleva a la cuestión de una autoficción, a una construcción de otra verdad por medio del análisis, y también me lleva a la palabra reparación. Entonces, solo era para hacer asociación libre sobre la cuestión de restitución. Muy bien, muchas gracias. Que igual nos lleva otra vez al asunto de la falta, precisamente, es decir, a los neuróticos, dice y dice Freud, siempre nos falta algo, ¿cierto? Entonces, pues, precisamente por eso la entrada muchas veces al análisis está en relación a eso, ¿cierto? A algo que falta, a un saber que me falta, ¿sí? O a algo que no estuvo ahí. Las quejas con respecto a los padres siempre giran, bueno, no siempre, pero cierto, a veces giran ahí en torno a eso, ¿cierto? Algo que faltó en la crianza, algo que no se dijo, algo que... pero precisamente eso se puede leer más, como tú lo estás señalando ahorita, como una ficción, ¿cierto? Esa falta también es, digamos, una ficción que encubre otra falta, digamos, que es más difícil de discernir, y es precisamente la imposibilidad de las palabras de aprender lo real. Shelly Chacón, ¿nos quieres plantear la pregunta que habías puesto en el chat? Bueno, Shelly Chacón dice, incluso me llego a preguntar, ¿restituir qué y para qué? Me hace pensar que no hay una respuesta única, sino que singularmente se restituye el caso por el caso. Sin embargo, no me queda claro para qué quiere el sujeto restituir. No sé, Milton, si quieres decir algo al respecto. No, yo creo que ya lo hemos recogido un poco también con estas últimas intervenciones con respecto a la restitución, a la ficción de la que hablaba ahorita Carolina. Y precisamente sí, o sea, ¿qué es lo que se busca restituir? Bueno, eso ya también es una pregunta muy, muy singular, ¿cierto? Que en algún momento también comienza a dejarse de lado en el análisis, pero bueno, pues eso ya es una construcción muy de cada uno. Johannes ahorita había levantado la manito. Sí, John James tiene la palabra. Antes era la pregunta de Shelly Chacón. Ahorita John James. Buenas noches, Milton, muchas gracias por el trabajo que hiciste sobre el texto. Además me parece interesante que traigas la referencia a Dark, porque es una serie pues completamente enigmática en relación a este asunto
de la lógica del tiempo, es muy interesante. Varias cosas. La primera es una cuestión eminentemente anecdótica, y es que ese error que señalaste de Lacan de 1934 en la fecha de construcciones en análisis que está en la página 27, pues es bastante curioso que en la estenotipia, que es el documento, digamos, de la transcripción original de la conferencia de Lacan, dice que se publicó, yo creo, en 1938. Dos cosas que me parecen interesantes anecdóticamente allí son las siguientes. La primera, pues, que le quitan a Lacan en el establecimiento del texto que hace Miller la posibilidad de dudar, lo vuelven un hombre muy seguro, ¿cierto? Porque dice, yo creo en 1938. En el establecimiento lo dice directamente como si él estuviera afirmando con certeza que ese sea, ¿cierto? Y la segunda, que de todas maneras, pues el hecho de que lo haya dicho Lacan y aparece en la estenotipia de otra manera tampoco significa que está en lo cierto, es porque no es precisamente en 1938. Esa es la cuestión anecdótica. Lo segundo es en relación al tema del tiempo, porque pues Lacan ya viene trabajando ese tema desde los años 30. El texto del tiempo lógico precisamente señala una separación de Lacan en relación, o por lo menos una interrogación de Lacan en relación a lo que tiene que ver con la manera en cómo se piensa el tiempo. Evidentemente, como decía ahora, a ver, para no dejar de decir el nombre de la persona, bueno, ahorita decía alguien que no encuentro el nombre, que Freud hablaba de la temporalidad del inconsciente, que efectivamente es una de las propiedades de las 4 que le atribuye en el apartado 5º del inconsciente, pero digamos que esa temporalidad significaría una imposibilidad. Rubén es el que habla de... Rubén, exacto, de pensar el tiempo, y Lacan precisamente creo que se va a concentrar en cómo las dos categorías que la ciencia moderna había situado como centrales de la realidad, que son el tiempo y el espacio, podían ser abordadas ante los hallazgos de Freud respecto del inconsciente, que resultaban, digamos, traicioneros de esa tradición cartesiana, aristotélica, pero que marcaba pues la cuestión de la ciencia. Entonces, lo que uno ve en Lacan es ese esfuerzo, pero además porque, como habíamos comentado la vez anterior, Lacan se había encontrado con el texto de Emile Breidet, y en ese texto justamente los 4 incorporales, el lectón que Lacan va a poner en lugar del sujeto, el vacío que Lacan va a poner en lugar del objeto A, y los otros 2 de los incorporales, que son el tiempo y el espacio, pues en el estoicismo se piensan de otra manera completamente diferente y corresponden a la categoría de la singularidad los 4 en el estoicismo, es decir, en oposición a la particularidad y la universalidad del aristotelismo. Entonces, Lacan para esta época, si bien todavía no ha ubicado propiamente el tema de lo real ni cómo articular, o más bien lo real entendido como lo imposible, sí lo está ubicando en relación a la singularidad como infinito o como imposibilidad de representación y a estas nociones que plantea la cuestión del estoicismo. Obviamente, él va a empezar a desarrollar eso poco. En este seminario apenas está, digamos, abriendo la puerta para ello, y de hecho solo va a ser hasta 1957 que va a empezar la serie de los no hay. Ustedes ven que en Lacan hay todo un trabajo alrededor de cómo horadar esa perspectiva lógica de Aristóteles que luego Frege y Bull van a describir con el para todo X, pero que en Aristóteles era el tema de las premisas mayores universales, y que arranca con el no hay universo de discurso, ¿cierto? Y luego no hay acto sexual, y luego no hay relación sexual, y no hay la mujer, ¿cierto? Y Lacan va a hacer toda una articulación alrededor de eso para poder pensar la singularidad. Pero lo que sí es interesante es que Lacan no está tranquilo con la perspectiva de Freud de suponer una atemporalidad, sino que se preocupa es por cómo pensar un tiempo y un espacio que ya no son las categorías de la realidad. Y por eso uno ve que Lacan en el futuro, digamos, de su lo que hace es cambiar esas categorías. Y va a decir que las 3 categorías o dimensión de la realidad para él van a ser lo real, lo simbólico, lo imaginario, y más bien el tiempo tendrá una versión imaginaria, una versión simbólica, una versión real, y el espacio también, pero digamos que él no respeta bajo ninguna perspectiva esa idea de las categorías de realidad que la física aristotélica y cartesiana, pues a la luz de la modernidad, habían situado como base para la comprensión de todo lo que era el universo en ese sentido. Entonces, es llamativo ahí porque entonces Lacan en esta clase interroga el tiempo, interroga el lugar del yo en el tiempo, es decir, la relación entre el pasado y el presente, la cronología con la que el yo vive y lo que en la psicología se ha llamado psicología del desarrollo. Y a partir de eso interroga también
la condición propia de lo que es la historia, ¿cierto? ¿Cómo se puede pensar la historia? Y en ese sentido, pensar que restituir la historia, pues definitivamente no va a ser la historia en el sentido de la infancia con la que se cree que tienen que empezar los análisis a trabajar. Es decir, la idea de que entonces para que alguien se analice, el analista tendría que decirle, bueno, hábleme de su infancia, ¿a usted qué le pasó cuando era niño? ¿Cuáles son sus traumas? ¿Cierto? Este tipo de cosas que a veces andan en las caricaturas o los imaginarios que se tienen sobre el psicoanálisis y que Lacan acá muestra que no es el pasado en sí, que no importa en la clínica tratar de estar buscando esos momentos infantiles, como a Freud sí le interesaba pues en su relación con esa integración de la fantasía y de lo traumático, sino que la historia, digamos, todo el tiempo está actualizada precisamente en la lógica con la que se presenta el síntoma o en todo lo que está allí alrededor de eso. Eso era lo que quería señalar. Muchas gracias. Mira, John James, ahora que estabas hablando, me hiciste recordar que hay una parte del texto que yo tampoco trabajé. Es algo también de esas cosas que deja Lacan así de pasada, diciendo que Freud nunca entró a la tierra prometida, haciendo como una semejanza entre Freud y Moisés, ¿cierto? Moisés se supone que es el que guía al pueblo judío a la tierra prometida, pero se queda en un monte y no alcanza a verla, es castigado y no alcanza a entrar en la tierra prometida, la ve de lejos. Y me parece que ese es algo muy fino que logra Lacan, y es precisamente pillarse eso, porque me parece que esa es una de las críticas también que le hace a los analistas de su tiempo, y es pensar que Freud entró a la tierra prometida y que lo que dijo Freud ya es y que no se puede hacer nada más. Y lo que trata de demostrar Lacan precisamente con ideas como esas, como la que Freud no alcanza a entrar a la tierra prometida, es decir, todavía hay mucho camino por recorrer, todavía hay mucho que hacer, y dentro de eso, pues entonces está cuestionarse, ¿no?, esas nociones de Freud, como entonces el inconsciente como atemporal, ¿cierto? La importancia del yo que le atribuyen otros analistas al yo, y así sucesivamente comenzar a cuestionar todo eso, a mirar qué tanto funcionan en el análisis realmente, ¿no? Lo que uno se podría preguntar es, de pronto un poco acá soñando, es, bueno, de qué estaba hecho Lacan, pues que se dio cuenta de esas cosas, así como de qué estaba hecho Freud, que alcanzó a vislumbrar todo eso, así no haya alcanzado a entrar pues a la tierra prometida. Y bueno, de qué debemos estar hechos nosotros si vamos a seguir por este mismo camino y avanzar en esa tierra, si es que la hay. Álvaro Andrés Navarro dice, sin embargo, la restitución habla de algo que se tuvo antes. No sé, Milton, si quieres decir algo al respecto. Sí, lo quiero decir a la luz precisamente del seminario 7, porque cuando Lacan retoma la idea de Das Ding, precisamente lo que trata de demostrar es que pareciera que allí hubo algo, pero realmente no hay nada. Es como la idea de los impersonales de los que hablaba ahora John James, de cómo, porque lo que va a comenzar a trabajar Lacan es precisamente que esta noción de huella anémica, ¿no?, en Freud, que es tan enigmática, que entonces uno podría pensar que efectivamente la huella anémica se dio porque algo efectivamente estuvo allí. Pero luego, cuando Lacan introduce toda la idea del otro, lo que nos va a mostrar es que realmente nunca hubo nada allí. Es decir, lo que se trata de restituir es un vacío, ¿sí? Y entonces, pues para eso va a tener que hacer uso de otras herramientas como la topología, por ejemplo. Entonces, la figura del toro lo que da cuenta es precisamente de eso, de cómo alrededor de un vacío, es decir, que no hay nada, se construye algo, pero alrededor de otro vacío también. O sea, lo éxtimo que habla también, creo que comienza a hablarlo ahí en el seminario 7, y es precisamente eso. O sea, por eso me gustó lo que estaba diciendo ahora
Carolina, ¿me recuerdas cuál era el concepto que estabas usando? Como de una fantasía, de Autoficción. de una ficción, sí, de una Ajá. autoficción, es decir, de cómo incluso esa restitución hace parte de una ficción, ¿cierto? Eh, Lacan no lo desarrolla, pero también acá en esta lección habla del texto de los recuerdos encubridores, que hace parte precisamente de esos textos, porque el recuerdo encubridor precisamente da cuenta de algo, a pesar de que está encubriendo, ¿cierto? Es decir, algo se trata de restituir, algo dice uno sobre su infancia, qué le faltó, ¿cierto? Una experiencia tal, seguramente de manera anecdótica, todos alguna vez revisando nuestra historia de infancia nos dimos cuenta de algo que no sucedió y sin embargo lo recordamos como si eso hubiera sucedido. Y la manera que uno, o bueno, la manera como algunos nos relacionamos, ¿no?, con ese recuerdo es de que algo falta ahí, algo hay que restituir, ¿cierto? Y algo hay que terminar de, de comprender, como que hay una ecuación a la que le falta un elemento. El asunto es que lo que yo veo en Lacan más adelante es precisamente que ese elemento siempre va a faltar, es decir, que eso que se va a tratar de restituir es irrestituible, ¿sí? Porque sería como volver al asunto del complemento del sujeto con el otro, ¿cierto? A verlo como una totalidad y realmente no lo es, o sea, nunca lo ha sido y nunca lo será, ¿cierto? Sería fantasioso tratar de restituirlo. Sin embargo, pues no deja de ser una intención y como intención uno la coge cuando alguien, uno lo acepta como paciente, ¿cierto? Pero no la acepta como para que, bueno, venga, pues miremos a ver cómo le vamos a restituir eso, sino, ¿y usted qué tiene para decir sobre eso que se supone debe ser restituido? Y todo lo que se construye alrededor de esa noción de restitución. Que incluso acá en Colombia, también lo digo en términos sociales, pues ha sido muy fuerte, porque hay desde hace varios años todo un programa de restitución de tierras que realmente ha sido un fiasco. Hay una película colombiana, ¿cómo es que se llama? Creo que se llama Retratos en un mar de mentiras, que trata precisamente el tema de la restitución de tierras y muestra cómo esa restitución es una falacia, es un imposible. Bueno, por ahí podríamos hacer algunos puentecitos entre el psicoanálisis, un poco forzados, pero para hablar del asunto de la restitución. Bueno, tiene la palabra Ricardo Rojas, Beatriz Maya y John James Gómez. Ricardo. Sí, primero decir que tampoco podemos sacar en limpio a Lacan. Es decir, en 1953 Lacan tiene otra concepción que es muy cerca de la de los postfreudianos y que si está hablando de restitución, está hablando inclusive en el función y campo de la palabra y del lenguaje, dice Freud exige como restitución de la continuidad en las motivaciones del sujeto, el examen operacional de ese objetivo nos muestra el efecto que No no se nos está escuchando, satisface. Ricardo. Freud exige como restitución de la, dice Lacan en función y campo de la palabra, que Freud exige como restitución de la continuidad en las motivaciones del sujeto. El examen operacional de este objetivo nos muestra el efecto que no se satisface más que en la continuidad intersubjetiva del discurso donde se constituye la historia. Es decir, Lacan tiene otra concepción en este momento, en 1953, y no podemos darle la vuelta y decir que es que no estaba comportándose igual que un postfreudiano. O lo mismo, más adelante en Función y Campo dice restituir la palabra plena en su pleno valor de vocación. Sabemos que después le da toda la vuelta a eso de la palabra plena y lo lleva más hacia lo vacío. Es decir, hay que contextualizar también un poco a Lacan. Y lo otro es, tampoco podemos satanizar la palabra de restitución.
Es decir, no la podemos satanizar y decir que no sirve. ¿Por qué? Porque el mismo Lacan nos va a enseñar en el atolondradicho a decirnos que el análisis tiene que ver con una restitución, pero del decir. Entonces fíjense que es que las cosas hay que contextualizarlas, toma otro valor de acuerdo a dónde lo vayamos llevando. Es decir, si lo llevamos al decir y el decir no puede ser dicho, tiene que ser deducido, etcétera, etcétera. Es situamos de otra manera esa palabra que es la restitución. No satanicemos las palabras, miremosla en su contexto y qué es lo que rodea de alguna manera al contexto. El otro elemento es el de la construcción. Yo creo que Lacan con la construcción pues tuvo distintos acercamientos y yo creo que lo que más le preocupaba a él era el uso que le dan los porfirianos a las construcciones. Y supuestamente, inclusive de alguien que se dice lacaniano aquí en Medellín, le presentaba a sus pacientes la idea que había encontrado lo último en la forma de interpretar, y era que al final de cada cita le hacía como una reconstrucción al paciente de lo que había dicho, y decía que era que es que tal vez estaba leyendo el seminario 1, la importancia de la construcción y en cierta forma, cuando sabemos que Lacan, la reconstrucción nunca está del lado del analista ni le reconstruye nada, tal vez si la reconstrucción está en algún momento, estaría del lado del paciente y tal vez la reconstrucción, y ahí estaría de pronto más cerca, no utilizando la palabra reconstrucción Lacan, sino más bien mirando cómo lo que dijo Milton, de que construcción tendría que ver con la historia. Y recordemos entonces, tal vez la construcción estaría más con la historización y de histeria, y la historización que se produce, por ejemplo, en el dispositivo del pase, esa posibilidad tal vez de lo que fue el análisis de historia, pero al mismo tiempo un tercer momento que sería el momento en que el pasante se pone a pensar lo que fue su análisis y lo que se fue su historia y trata de alguna manera de hacer una historización para el dispositivo del pase. Eso era lo que tenía que comentar. Milton, ¿quieres decir algo sobre ese punto o damos la palabra? No, demos la palabra. Muchas gracias, Ricardo, por esa puntualización. Bueno, Beatriz. Sí, yo voy a volver sobre la restitución. Hay un pasaje de esta lección donde Lacan dice que a veces no se sabe leer. Creo que es aquí donde él dice eso. Y me quedé pensando si era que yo personalmente no había leído bien lo de la expresión o la palabra restitución, y me devolví a mirar dónde está. Y permítanme, yo les digo unas frasecitas. Miren, él, por ejemplo, dice, entre otras cosas, esa palabra la emplea para definir lo que es la indicación técnica de Freud. Inicialmente la emplea para eso, para decir que una indicación técnica de Freud es una restitución del pasado. Esa es como la definición de restitución ahí. Pero después, así de manera sencilla, pero después Lacan va a tomar partido por eso. Miren lo que dice antes de empezar el numeral 4, dice: hace un momento les dije que la restitución de la integridad del sujeto se presenta como una restauración del pasado. O sea, está repitiendo lo que Freud dice. Sin embargo, el acento cae cada vez más sobre la faceta de reconstrucción que sobre la faceta de reviviscencia, en el sentido en que suele llamarse afectivo. En los textos de Freud encontramos la indicación formal de que lo exactamente revivido, que el sujeto recuerde algo como siendo verdaderamente suyo, como habiendo sido verdaderamente vivido, que comunica con él, que él adopta, no es lo esencial. Fíjense lo que está diciendo Lacan aquí. Lo esencial es la reconstrucción, término que Freud emplea hasta el fin. Hay aquí algo muy notable que sería paradójico.
si para acceder a ello no tuviéramos idea acerca del sentido que puede cobrar en el registro de la palabra que intento promover aquí como necesario para la comprensión de nuestra experiencia. Diré finalmente de qué se trata. Fíjense, entonces ya él introduce lo que a él le parece de qué se trata. Se trata menos de recordar que de reescribir la historia. Entonces, fíjense lo que introduce Lacan. Pasa de restituir a reconstruir y a reescribir la historia. Fíjense que es otra cosa completamente distinta. Yo por algo dije, no, aquí hay algo que no me cuadra. Y es que Lacan sí está contándonos cómo Freud define la técnica. Pero fíjense que él hace una precisión muy importante. Que estábamos divagando un poco sobre la restitución, pero se trata de reescribir la historia. Y ahí es donde tenemos que poner el acento nosotros sobre qué es reescribir la historia, ¿no? Que ya no se trata de recordar, de ver qué fue lo que pasó en el pasado. Fíjense que es otro tono, otro matiz el que le está dando Lacan a lo que sería la experiencia analítica. Eso era todo. Bien, Beatriz, gracias. Milton, ¿quieres tomar la palabra o continuamos? No, lo mismo, muchas gracias, Beatriz. Sí, de alguna manera eso yo también lo había retomado, precisamente tomo la cita incluso en el texto que les compartí, donde Lacan hace esa diferencia, que no es hablar de la reviviscencia, sino precisamente de la historia en tanto reconstrucción. Muchas gracias. John James. Es que pensando cuando Milton dijo ahora rato lo del embrollo que se había armado, explicando esto de que ahí había una huella, pero no estaba, pues hay un ejemplo que es bastante útil, o por lo menos a mí me lo ha sido, para entender cómo es que por lo simbólico se introduce una falta que no existe en realidad, que nunca estuvo. O por lo menos se introduce la idea de que allí debería haber algo donde algo falta. Imagínense, no sé si ya había usado acá ese ejemplo, pero a la luz de eso me parece indicativo. Imagínense una biblioteca y que el bibliotecario está asignando los códigos, ¿cierto?, que tienen valor significante a los libros que van a quedar allí reposando en las estanterías. Pero resulta que mientras está etiquetando, por error, supongamos que va al 01, 02, 03, por error se salta el 04, queda 01, 02, 03, 05, 06. Es un asunto eminentemente insignificante, ahí no ha pasado nada, realmente no falta ningún libro. Sin embargo, él no se percató de eso. Y sobre la estantería pone organizadamente los libros y algún día llega alguien a buscar allí. Démosle ahí al bibliotecario la función del otro con mayúscula y todo lo que eso implica, ¿cierto? Un poco pedagógicamente. Pero llegó alguien, cualquiera que vino al mundo, a ese mundo ahí de estanterías de la biblioteca, y empezó a leer esos significantes, a incorporarlos, y se encontró con que había 01, 02, 03, y faltaba, ¿cierto? Para ese que ve allí hay una falta y debería poderse restituir, si se quiere, o reintegrar lo que ahí falta para volver a completar. Digamos que ahí habría una incompletitud de lo simbólico precisamente. Pero precisamente eso es lo paradójico de esa formulación, y es que ahí falta algo simplemente porque el significante dejó marca de que falta algo, donde en realidad, si somos estrictos, nunca faltó nada. Entonces, quería traer el ejemplo un poco para darle como ilustración en el sentido pues del ejemplo a lo que Milton estaba señalando hace un ratito. John James, muchas gracias. Si Milton quiere decir algo al respecto, si no, le damos la palabra a Germán Corso. Milton, ¿quieres decir algo ahí? No. Gracias, John James, por ese ejemplo. Me parece muy pedagógico, como tú dices. Habría que revisarlo con detalle, pero me parece que tiene elementos muy interesantes que pueden ayudar precisamente a comprender un poco este asunto de la falta y por consiguiente de la restitución. Porque creo que precisamente no se puede desligar eso, la restitución de la falta. O sea, si se busca restituir algo es porque hay una falta, pero bueno, como bien nos señalaba Beatriz leyendo un poco más a la letra del texto, el asunto no es tanto como quedarnos ahí, sino
en el asunto de la reescritura de la historia, ¿cierto? De la manera como se transforma, cómo se construye algo con esa historia. Que creo que Ricardo también lo tomaba con la historicisterización, que así se ha traducido al español, ¿cierto? La historia como histeria. Germán Corso tiene la palabra. Sí, hola, buenas noches. Yo me quedé pensando justo en esto de lo que estamos reflexionando sobre la restitución y justo partiendo de la definición, ¿no? De esto de restablecimiento, recuperación del estado que antes tenía una cosa, que además es curioso que una palabra símil es la de retorno. Pensé un poco en el análisis que se hace de la psicosis, por ejemplo, de la alucinación y del delirio como intentos de restitución. Y me pregunto, no sé, ahí donde, por ejemplo, la alucinación es un intento de restitución, si el síntoma, pues, intenta restituir algo de eso, que entiendo que tiene que ver con el sentido, por ejemplo, el análisis que viene a hacer allí, pues, si la alucinación es un intento de restitución, el análisis que tiene que ver allí como con esa palabra, con eso que estamos como intentando reflexionar, no sé si me doy a entender. Germán, muchas gracias. Muy interesante. Yo creo que nos queda muchas preguntas con respecto a este asunto de la restitución, a su importancia, si tiene realmente una importancia en el análisis o no, lo que acabas de introducir de alucinación como una forma de restitución y si asimismo se pueden pensar otros síntomas, ¿no? Como formas de restitución. Bueno, pues se me ocurren miles de cosas, pero creo que este no es como el momento, ¿cierto?, de hacer tanta asociación libre al respecto, sino como de sentarse a pensar un poco, a ver qué encontramos en los textos y también en la clínica, ¿no? Muchas gracias. Me dejas muchas preguntas ahí, muchas más además de la restitución. Yo quisiera intervenir allí con algo que he pensado a partir de la indicación de Beatriz, con esa noción de reescribir, y es que va muy ligado con lo que Lacan ya había dicho en sus seminarios iniciales, incluso anteriores a este seminario 1, con el abordaje que hace del caso del hombre de los lobos y el hombre de las ratas. Precisamente cuando aborda el caso del hombre de las ratas, indica que esa reconstrucción que hace el hombre de las ratas como su relato, ¿no?, es casi que una reelaboración de su historia, pero que esa historia está velada por una estructura de ficción. Ahí es donde Lacan dice que la verdad solo se puede apoyar en una estructura de ficción, y a eso le va a llamar el mito individual del neurótico. Es decir, que esta cuestión de restitución yo la estaba entendiendo, según también lo que se ha discutido, como esa elaboración mítica de la historia por parte del sujeto. Es decir, no es una rememoración, no es ir otra vez a contar la historia, sino es a reconstruirla, y se reconstruye es de manera mítica, es decir, ficcionada, es decir, que es esa realidad construida por el sujeto lo que hace que cobre importancia el lugar del sujeto allí en su historización. La historización, esa historización que se hace presente desde el pasado, de ese pasado que necesariamente va a quedar perdido, ¿sí? Y que no se va a poder recuperar sino a manera de esa vía mítica. Y es importante decir que precisamente en ese seminario justo, tan cercano, incluso anterior al seminario 1 de los escritos técnicos de Freud,
es donde Lacan va a abordar a partir del análisis que hace Freud de dos casos clínicos, específicamente por la elaboración tan rigurosa que Freud hace del hombre de las ratas, ¿no? Cómo Freud reconstruye, digámoslo así, el caso y de alguna manera, utilizando esta palabra de restitución, restituye de alguna manera la posibilidad de subjetivar algo a este sujeto, ¿cierto? O la posibilidad por lo menos de comprender algo de todo este avatar del hombre de las ratas, que quienes lo hemos leído sabemos que es una historia, un drama larguísimo, total, lleno de elementos muy particulares que tienen que ver con un significante primordial, pero aún por fuera de abordar esto, o por el lado del significante, yo creo que Lacan se está refiriendo allí esa historización del lado de la construcción que viene del sujeto y que el analista escucha y que trata de aprovecharse de eso, ¿no? Para poder abrir un espacio de comprensión en relación a lo que viene del sujeto y lo que puede construir allí. Es decir, en la página 27, en el párrafo donde dice el camino de la restitución de la historia del sujeto adquiere la forma de una búsqueda de restitución del pasado, es esa búsqueda que se posibilita al sujeto, se posibilita esa búsqueda y que vaya colocando allí elementos que vaya trayendo, con lo cual vaya construyendo algo, ¿cierto? Y eso Lacan propiamente le va a llamar un mito individual, obviamente basado y apoyado en la estructura de lo que Freud había dicho, que era la novela familiar del neurótico, esa constelación que hace parte obviamente de la historia de cada sujeto, ¿cierto? De cada sujeto que va a análisis a hablar, a reconstruir eso, pero nunca el lugar del papá va a ser el que posiblemente fue en la realidad, ¿cierto? En la realidad histórica, pero es la realidad psíquica la que va a importar allí. Allí se hace entonces, para mí, muy importante esta cuestión del mito individual como construcción en el análisis hasta este momento de Lacan. Más adelante, pues él va a decir muchas otras cosas, pero yo creo que si Lacan no nos promete tampoco mucho o ir más allá, incluso no nos abre tampoco las vías para pensar lo real como lo abordó ya en el seminario 11, sino que se queda más con esta cuestión de rescatar la historia y hacer esta construcción mítica, incluso fantasmática, que alguna alusión hace a ese término Lacan en este seminario, al fantasma, pero como una construcción muy, muy imaginaria de parte del sujeto. Eso quería decir. César, me hiciste recordar a una queja de una paciente precisamente que decía, pero es que yo siempre vengo a decir lo mismo. Pero precisamente ese venir a decir lo mismo se va dando cuenta, y uno en análisis se va dando cuenta, ¿cierto? Que no es ir a decir lo mismo, porque cada vez que lo aborda, así parezca que es el mismo tema, hay otros elementos que van dando cuenta precisamente que eso es una construcción. Es decir, que eso que se va haciendo cuando uno se supone que está contando su historia, contando su pasado, no es como simplemente repetirlo ya, sino que es reconstruirlo, ¿cierto? Y bueno, no sé cómo dar ese otro paso porque hay como otro paso de reconstruirlo a reescribirlo, porque el asunto de la letra, pues tiene toda una elaboración en psicoanálisis, ¿no? Y de la importancia, pues, que tiene la letra, la instancia de la letra en el inconsciente, por ejemplo, como ese texto de Lacan. Pero pues no sabría cómo hacer ese puente en este momento, pero creo que por ahí va el hilo de Ariadna, que empieza en este seminario, pero que pues sigue a lo largo. John James. Que leyendo este párrafo de la página 29 donde está lo de reescribir la historia, me percaté de que pues a partir de la lectura que hace ahora Beatriz, de que en la estenotipia hay mucho más texto que lo que está en este seminario establecido.
Dice ahí, ahora mismo les estoy hablando sobre lo que hay en Freud. Es muy importante, aunque solo sea para distinguir cosas. Eso no significa que tenga razón, pero es seguro que este marco es permanente, subyacente, continuamente al desarrollo de su pensamiento. Nunca renunció a algo que solo puede formularse de la manera en que les acabo de decir que es una fórmula, reescribir la historia. Una fórmula que permite juzgar, ubicar las diversas formas que da de lo que aparecen o parecen esos pequeños detalles del análisis. Se sabe que podría enfrentar concepciones con eso completamente diferentes de la experiencia analítica. Bueno, no hay necesidad de ser extremistas para esto, dice. Pero lo que quiero señalar es que efectivamente allí, en todo este asunto, Lacan está interrogando esa fórmula de Freud. Va de la restitución, ¿cierto?, la reintegración, pero incluso está interrogando la fórmula de la reescritura de la historia y está señalando que en lugar de esa reescritura, desde el punto de vista que él lo ve allí, es una manera que Freud ubicó para poder ubicar los detalles así pequeños, pero importantes que aparecen en el análisis. Entonces me pareció llamativo además que en este establecimiento se haya suprimido, en la estenotipia está entre paréntesis, todo es el fragmento. Entonces supongo que cuando se hizo el establecimiento, al estar entre paréntesis decidieron omitirlo, pero pues allí hay toda esa indicación de Lacan que está hablando específicamente de la fórmula de Freud, no de la suya propia en ese momento. Gracias, John. Bueno, Milton, si quieres concluir algo de la discusión o entonces damos por terminada entonces la sesión de hoy, la reunión de hoy que ha estado verdaderamente nutrida en reflexión. Sí, muchísimas gracias a todos por la participación. Quisiera retomar esa cita de Lacan que tuve al principio, espero que para la construcción de este seminario, si en algún momento se les llega a pedir, encárgate vos de la siguiente sesión, no diga, esta semana estoy muy ocupado. Pues lo traduje al paisa, ¿no? La versión paisa de lo que tiene ahí escrito Lacan. Bueno, Milton, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos los compañeros, a todos los asistentes, a los colegas de los foros a nivel de Latinoamérica y de otros foros también de otros continentes que se están conectando en este momento con nosotros y que participan activamente también. A todos los asistentes en general también, los allegados, los participantes con sus preguntas. También muchísimas gracias. Y feliz noche para todos. Un abrazo. Igualmente. Chao.